El día D ha llegado. Esta es la parte más importante del discurso de Trump, entre otras muy importantes noticias el día de hoy. Comenzamos. El dinero fiduciario ha muerto. Anuncio oficial de la oficina del secretario del Tesoro, Scott Bessent, secretario del Tesoro. Fecha 19 de enero de 2025. Asunto: prohibición de contratos, obligaciones y valores respaldados por dólares estadounidenses. Al pueblo estadounidense. A la luz del fallo histórico en el caso Zachary Moore contra Alliant Credit Union, anunció cambios inmediatos y radicales en el reconocimiento legal de los contratos, obligaciones y valores respaldados por dólares estadounidenses. Esta decisión reafirma que la ley del país es la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de todos los estadounidenses. La propiedad y la posesión no están determinadas por títulos fraudulentos o instrumentos financieros titulizados, sino por las personas que poseen legalmente la tierra y la propiedad dentro de sus condados. Nota de tu servidor. Está muy bien todo esto, pero yo me pregunto, ¿alguien es dueño de la madre tierra? Siguiente información. Mesara, implicaciones y obligaciones legales. Esta sentencia ha establecido obligaciones legales claras para todos los profesionales que operan dentro de los límites de la ley, las finanzas y la aplicación pública. Estas obligaciones no son negociables y deben cumplirse. Restitución de activos robados. Toda propiedad y riqueza obtenida fraudulentamente bajo el pretexto de moneda fiduciaria debe ser devuelta inmediatamente a sus legítimos propietarios. Esto incluye casas, terrenos, ahorros y cualquier otro activo incautado ilegalmente. Restitución compensatoria. Además del valor total de lo robado, las instituciones y las personas declaradas culpables de prácticas fraudulentas deben proporcionar una compensación adicional del 20% a las víctimas por el daño, el estrés y la pérdida causados por estas acciones ilegales. Cese de prácticas usurarias. Se ordena a la red de la Reserva Federal y a todas las instituciones financieras asociadas que dejen de emitir moneda fiduciaria, cobrar intereses sobre préstamos creados sin valor intrínseco y participar en cualquier forma de préstamos abusivos. Se anulan todas las deudas pendientes, arraigadas en estas prácticas. Reparaciones y reformas de buena fe. Las entidades cómplices deben financiar los esfuerzos de reconstrucción de la comunidad, establecer programas de educación financiera y apoyar iniciativas para sistemas económicos equitativos y sostenibles. Responsabilidad de todas las partes cómplices. Los políticos, jueces, agentes de embargo, alguaciles y cualquier otra persona que haya participado en defraudar a los ciudadanos deben reconocer públicamente sus acciones y contribuir a los esfuerzos de restitución a través de sus propios recursos o servicios a las comunidades a las que han perjudicado. Supervisión y reforma estructural. Un consejo elegido por la comunidad supervisará la transición a un sistema financiero justo y transparente. Este consejo auditará las prácticas y hará cumplir esta sentencia. Reconciliación pública. Aquellos que sean declarados culpables deben participar en foros para confrontar a quienes perjudicaron, fomentando la transparencia, el diálogo y la restauración de la confianza. Siguiente información. El día D ha llegado. 4 años de Sleepy Joe, con toda la conciencia que lo acompaña, son suficientes para volver loco a cualquiera. Felicitaciones a todos los que lograron sobrevivir a la locura. No fue una hazaña fácil. Hoy comienza un nuevo capítulo, no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo. Finalmente, hay un renovado sentido de esperanza y positividad. Con un poco de suerte y la ayuda de Dios, esta vez no nos decepcionaremos. Oremos para que los partidarios de la píldora negra estén equivocados. Como he dicho antes, solo el tiempo lo dirá.
Mi instinto me dice que tenemos buenas razones para entusiasmarnos con las cosas, así que por ahora elijo escuchar mi instinto. No me ha fallado demasiadas veces. Trump firmará 200 órdenes ejecutivas hoy, así que allá vamos. Lo anterior compartido por Laura Aboli Channel. Siguiente información. Indultos de última hora. Sleepy Joe acaba de indultar a el Dr. Anthony Fauci, el general Mark Milley, el comité del 6 de enero y su personal, los agentes de policía que testificaron ante el comité del 6 de enero. Sleepy Joe dice que estos indultos no significan que hayan hecho algo malo. Nota de tu servidor. Sleepy Joe cree que el pueblo es imbécil. Siguiente información. Recuerden este día, de verdad. Tuvimos 17 volando sobre todos los ángulos, incluidos algunos de Alina Habba, Jason Miller y más. Hicimos que Catherine Herridge, a quien Q señaló, publicara un tuit de ella misma en Camp Justice, entre paréntesis, Guantánamo. Hicimos que Kevin Corke, también mencionado por Q, hiciera un tuit que decía: abróchense los cinturones. Tuvimos al general Flynn golpeando con fuerza el tablero, con casi todos los tweets que hizo hoy. Tuvimos un meeting y un discurso increíbles del presidente Trump con la actuación en vivo de YMCA de The Village People. Tuvimos a Trump abalanzarse y salvar a TikTok en un movimiento que dejó a muchos liberales atónitos, lo que, por cierto, terminó siendo una prueba de Q. Trump prometió publicar los archivos de JFK, RFK y JFK Jr. Esto, junto con más de 200 órdenes ejecutivas listas para entrar en vigor el primer día. Amigos, no sé qué decirles, el gran despertar está aquí. Este es el comienzo del periodo que todos hemos esperado durante mucho tiempo. Así que sí, diría que fue un día para recordar. Adelante y hacia arriba, amigos. Lo anterior compartido por Expost. Siguiente información. En el momento de tomar juramento, Trump nunca puso su mano sobre la Biblia. Esto quiere decir que nunca se fue. Siguiente información. Solo un recordatorio. No importa cuán victimizado o engañado te sientas, no eres un prisionero de la tierra y esta experiencia es solo temporal. Las almas nativas se reencarnan de forma natural y pertenecen aquí. Las semillas estelares se ofrecen como voluntarias para vivir esta experiencia y aceptan olvidar. Desde una perspectiva superior, los desafíos son bienvenidos, no temidos. El alma es eterna. El alma recuerda todas las vidas y no se le puede hacer daño. La Federación Galáctica es el único grupo galáctico que está con nosotros. Son los únicos ovnis que se ven. Son los ángeles de la luz. Grupos con sonidos similares son imaginarios. La Federación Galáctica no nos ha encarcelado, son seres absolutamente amorosos y son los mejores amigos que este planeta haya tenido jamás. Nos han mejorado, no nos han quitado nada. Están con nosotros todos los días, ayudando a las personas que lo necesitan y protegiendo a la Tierra de amenazas externas. No están aquí para resolvernos todos nuestros problemas, sino para enseñarnos a empoderarnos y a resolver nuestros propios problemas. Ellos son nuestros guías y encarnan junto con nosotros para experimentar las mismas cosas que todos experimentamos. Nadie está intentando salvarnos ni rescatarnos. No hay batallas para liberarnos de los extraterrestres negativos. Solo hay una guerra espiritual con seres astrales. Los extraterrestres negativos no han esclavizado a los humanos y no son ellos quienes los dañan todos los días. Los humanos victimizan a otros humanos con su propia voluntad. Los extraterrestres negativos han influido en el comportamiento humano, al igual que los extraterrestres positivos, pero no hay extraterrestres negativos físicamente en la Tierra. Esta información está desactualizada. No existen relatos anónimos que hablen en nombre de todos los pleiadianos.
la Federación Galáctica, el Comando Ashtar o Arcturianos. Si ves y escuchas algún canal de YouTube en donde alguien hable en nombre de ellos, es mentira. Los contactados individuales importan. No te dejes engañar por personas que te lanzan trivialidades no espirituales, mientras afirman ser amigos de los Anunnakis sumerios, los sumitas, todos ellos son un fraude. Los seres venerados en la antigüedad son celebrados como los buenos porque en realidad son los malos. Esta es la inversión de las fuerzas oscuras. No caigas en la narrativa de que la Federación Galáctica son los villanos o que el amor y la luz es una operación psicológica. Y tampoco creas en la estupidez de que hay pleyadianos negativos. La información basada en el miedo siempre es engañosa. Las fuerzas de la luz siempre tienen el control. No hay nada que temer de una revelación completa. Lo anterior compartido por Kavamur Taigueta, del canal de la Cueva de Merlín. Siguiente información. Montones de diplomáticos de carrera del Departamento de Estado renuncian antes de la inauguración de Trump. El equipo de Trump pidió las renuncias de alto nivel mientras el presidente electo se prepara para un quiebre brusco con la administración de Sleepy Joe. Siguiente información. Esta es la parte más importante del discurso de Trump. Dice que su mayor legado será su papel como pacificador y unificador. En sus palabras, meditemos nuestro éxito, no solo por las batallas que ganemos, sino también por las fiestas que terminemos y quizás, lo más importante, por las fiestas en las que nunca nos involucramos. Nota de tu servidor, que por cierto han sido extremadamente pocas. Siguiente información. Uno de los primeros decretos de Trump será el reconocimiento de solo 2 géneros en Estados Unidos, masculino y femenino, escribe Reuters, citando a un miembro de la futura administración. Las agencias gubernamentales deberán utilizar solo 2 géneros en las solicitudes y tarjetas de identidad. Los atletas transgénero tendrán prohibido participar en deportes femeninos. Se prohibirán los programas de ideología de género y de diversidad e inclusión en el gobierno federal, agrega CNN. Se prohibirá el uso de fondos federales para procedimientos de transición de género. Nota de tu servidor. Esto mismo ha venido haciendo Putin desde que quedó al mando de Rusia. No es por atacar a la comunidad LGBTXYZ, es porque todo esto ha sido un plan del cabal. Siguiente información. El Papa Francisco comentó ayer en la tarde en la televisión italiana el programa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. En palabras de Francisco, si esto es cierto, es una vergüenza, porque hará que los pobres diablos que no tienen nada paguen el precio del desequilibrio. Las cosas no serán así. Debe ser solucionado. Nota de tu servidor. Y no es una vergüenza que la iglesia caótica, con todo el dinero y el poder que ha tenido desde siglos, le dé unas migajas a esos, entre comillas, pobres diablos, como él les dice. Vergüenza le debería dar a él. Mejor que se ponga a rezar para ver si Dios lo perdona por todo ese desequilibrio que ellos han provocado. Siguiente información. Capturan a Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, en Culiacán, Sinaloa. Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, miembro principal de la facción de la Malliza del Cártel de Sinaloa, fue capturado el 18 de enero durante un operativo realizado por la Guardia Nacional en la comunidad de Quila, en Culiacán, Sinaloa. Los informes iniciales alegaron que el líder criminal había sido capturado durante una operación no revelada en la región y atribuyeron imágenes de helicópteros militares volando en la región como parte de esta operación. Anterior compartido por Borderland Beat. Nota de tu servidor. En un comentario, una suscriptora me dijo que no se ha hecho nada en Sinaloa.
dando a entender que es mentira que se está haciendo el trabajo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues para muestra basta un botón, aunque hay personas que no les embona nunca ningún zapato. Nota final de tu servidor. El hecho de que Donald Trump hoy haya asumido la presidencia, en verdad es una gran victoria de la luz. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para que avientes tus traumas y frustraciones a tu servidor. Tampoco es un canal para debatir, solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar. No es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que más se adapte a tus posibilidades, y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con mucho gusto y con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.